Esto es Construyendo el debate. Gran parte de la mexicana, de los mexicanos estábamos. Política, periodismo, movimientos sociales, cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. Actualmente, buena parte de los países africanos ha tenido problemas estructurales relacionados con su debilidad política e institucional, la corrupción de los gobernantes, los conflictos bélicos internos, el crimen organizado y los grupos terroristas. Todo esto, vestigio del dominio colonizador y los movimientos independentistas, ha complicado el panorama en el continente. Si bien Francia salió oficialmente del continente africano entre la década de los 50 y los 60, este ha sabido aprovechar los conflictos internos de sus excolonias para modificar su presencia en ellas. No en vano, cerca de 300.000 nacionales franceses habitan las decenas de territorios francófonos de África Occidental. Asimismo, son sus compañías las que extraen materias primas del continente: petróleo de Gabón, algodón y oro de Malí, metales de la República Centroafricana y uranio de Níger, este último la principal fuente de energía francesa. Por su parte, destaca el papel que ha desempeñado el bloque económico y político compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, el BRICS, que recientemente aumentó su lista de miembros con países africanos como Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Este bloque, cuyos miembros fundadores forman el 42% de la población mundial y concentra un cuarto del PIB global, se asume como un contrapeso para el G7 y la economía hegemónica de Occidente. En este sentido, Rusia ha buscado acercarse a África y, como parte de su estrategia, no solo ha asistido a las cumbres diplomáticas, sino que se ha apoyado en el grupo militar Wagner para obtener mayor influencia en países del continente, sobre todo en Sudán, Madagascar, Malí, la República Centroafricana, Libia y Mozambique. Al realizar inversiones significativas en el continente africano, Rusia comenzó a ser percibido como un aliado y socio de negocios con un beneficio mutuo. La relación entre Rusia y África se volvió una cooperación justa en la que se comparte tecnología, negocios y diversidad cultural. Con información del orden mundial, Deutsche Welle, Anadolu Ajansi, The New York Times y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mi nombre es Sofía Gamboa y estás escuchando Construyendo el Debate. Muy buenas noches, les saluda Carlos Correa. Esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, podcast que pueden escuchar nuevos episodios todos los lunes en punto de las 8. No olviden seguirnos en Facebook, nos encuentran como Construyendo el Debate, o en Instagram como Construyendo_Debate. Si están viendo o escuchando este episodio en redes sociales, recuerden que pueden encontrar todos los episodios anteriores en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Nos encuentran con este nombre, Construyendo el Debate. En el episodio de hoy, el número 80, hablaremos sobre África y Rusia, el mundo multipolar, parte 2. Y para ello tendremos como entrevistada a la maestra Adriana Franco. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica y colaboradora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África y del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Ella tiene una maestría en Estudios de Asia y África con especialidad en África por el Colegio de México y es licenciada en Relaciones Internacionales por nuestra facultad. Muy buenas noches, maestra Adriana Franco. Hola, buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación a Construyendo el Debate. Para mí es un honor poder estar aquí con ustedes compartiendo algunas reflexiones en torno a la dinámica africana. Y bueno, también quisiera enviar un saludo a todas las personas que nos están escuchando.
Para iniciar esta entrevista le haré la siguiente pregunta. Recientemente Gabón se convirtió en el 6º país africano en vivir un golpe de estado, uniéndose así a Mali, Burkina Faso, Chad, Sudán y Níger. Las motivaciones de los grupos golpistas relacionadas con el descontento por el modelo neocolonialista, la explotación y el dominio occidental en África han llamado la atención mundial. A manera de contexto, maestra, ¿puede ofrecernos una visión más profunda sobre la relación entre África y Francia, así como de las raíces de esta oposición? La pregunta es muy provocadora y creo que nos permite también entender el contexto de lo que está pasando actualmente en el continente africano. Como bien señalabas, Carlos, desde 2020 han ocurrido al menos, se dice 7 golpes de Estado por los 7 países en los que se han realizado, pero en realidad en 2 de ellos, en Malí y en Burkina Faso, ocurrieron 2 golpes de Estado. Entonces podríamos considerar que desde 2020 han habido 9 golpes de Estado y prácticamente todos estos han ocurrido en territorios que fueron colonias francesas. La mayoría de estos correspondían al territorio que se conocía como África Occidental Francesa, pero también Chad y por ejemplo también Gabón eran parte de África Ecuatorial Francesa. De estos 7 países donde se han dado golpes de Estado en los últimos 3 años, solamente Sudán no es un territorio que fue colonizado por Francia, pero todos los demás responden a esta relación. Por ahí de la década de los 60, estos países obtienen sus independencias. De hecho, Guinea-Conakry fue el primer país en África en declarar su independencia frente a los franceses en 1958. Y 2 años después había decidido salir del vínculo monetario que tenía con el continente africano, abandonar el franco CFA, que era la moneda impuesta en realidad por Francia. Y esto le costó caro también a Guinea-Conakry. Podríamos decir que a pesar de las independencias ha habido un proceso de neocolonialismo a partir del cual Francia se ha beneficiado y ha mantenido ciertos intereses, sobre todo a partir de dinámicas de vinculación comerciales, de exportación específicamente, vínculos políticos y también de ciertas estructuras militares. Estas relaciones desiguales, estas relaciones de subordinación que Francia ha mantenido con los países africanos han sido denominados con el término Francafrique. Aunque también valdría la pena señalar que inicialmente la idea de Francafrique no tenía esta connotación negativa, pero en la actualidad justamente ha sido recuperada para plantear ese vínculo de subordinación. Toda esa red de intereses económicos, políticos, militares que Francia mantiene en el continente africano y que en realidad no han beneficiado a las poblaciones africanas. Un ejemplo es lo que señalaba con el caso de Guinea-Conakry del franco CFA, que de hecho todos los países que dieron en donde se ha dado un golpe, excepto Sudán, que más bien fue una colonia británica, Guinea-Conakry y Malí, estaban fuera del franco CFA. Pero el franco CFA permite también explicar esas relaciones de poder económico que Francia mantiene con sus excolonias africanas. Una de las cuestiones, por ejemplo, de la creación de este franco se dieron específicamente para garantizar el restablecimiento económico de Francia después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces prácticamente podríamos decir que Francia estaba financiando el mejoramiento de las condiciones económicas de Francia después de la Segunda Guerra Mundial, porque claro, esto no es reconocido, ¿no? Generalmente se asume o asumimos todo el tiempo que los ingresos económicos se dirigen del norte hacia el sur, pero en realidad esta estructura del franco CFA garantizó el desarrollo y bienestar de Francia después de este contexto bélico. Y en la actualidad se mantiene esa relación de subordinación, ¿no? Una relación monetaria muy desigual en la que incluso los países africanos tienen que mantener reservas en el tesoro francés. Entonces, nos damos cuenta cómo este sistema económico beneficia de manera significativa a Francia y algunas investigadoras e investigadores han determinado justamente
que esta es una de las herramientas en las que Francia mantiene un dominio neocolonial desde la perspectiva económica en los países del continente africano. Por otro lado, tendríamos que cuestionar también este descontento, este malestar por la presencia militar de Francia, que no ha traído más que guerra, conflictos y violencia. Francia tiene presencia militar en el continente, de hecho tiene algunas bases militares. En Gabón, por ejemplo, el país que acaba de dar el golpe, en Gabón hay una base militar francesa, también en Chad hay una base que permite el despliegue en toda la región del Sahel, que es la costa del desierto. Pues bueno, hay una presencia militar fuerte que en realidad ha generado mucha inestabilidad. Muchos de los líderes golpistas han argumentado que han dado los golpes no solamente por la relación de subordinación que se mantiene en el orden internacional, sino justamente porque la presencia militar francesa no ha generado un cambio y no ha proporcionado seguridad. Entonces asumen que toman el poder para garantizar la seguridad de los países. Específicamente en Malí, Burkina Faso y República Centroafricana se ha solicitado ya la salida de las fuerzas francesas, de las fuerzas militares, pero también de toda su estructura económica. Níger también ya ha dado un ultimátum a los franceses que permanecen ahí y que habían afirmado que habían tenido un compromiso con el líder de puesto y que por eso no saldrían del territorio. Esta presencia lo que ha generado, como señalaba, es más inestabilidad. En lugar de que haya más seguridad, menos conflictos, lo que ha ocurrido es todo lo contrario. En Gabón, Francia ha suspendido la cooperación militar, pero no ha roto como tal los lazos. Y esto también nos permite entender o nos permitiría cuestionar la forma en la que se han visto cada uno de estos golpes. Porque, por ejemplo, en Chad, que se dio un golpe que era favorable a los intereses franceses, no se hizo una crítica tan fuerte como sí se ha hecho a otros golpes. Y lo mismo ha pasado con Gabón, o sea, sí se ha juzgado, sí se ha criticado la situación, pero el golpe no genera un cambio en el statu quo dentro de Gabón. De hecho, quien da el golpe es primo de Ali Bongo, que era el líder que buscaba una reelección. Y bueno, también algunos incluso señalan que en el caso de Gabón el golpe fue diferente porque fue un golpe institucional que responde justamente al hecho de que las elecciones fueron poco transparentes. En los casos anteriores no se da en un contexto electoral, pero en el caso de Gabón el golpe de Estado sí se da en un contexto electoral. Entonces, insisto, ¿no? Se ha criticado el golpe, pero en realidad no se ha planteado o no se ha hecho la representación que sí se hizo de los golpes en Malí, en Burkina Faso y en Níger, donde los intereses de Francia sí están en juego, sí están corriendo peligro esos intereses. En cambio, en Gabón no estamos completamente seguras de que realmente vaya a haber una confrontación frente a los intereses occidentales, al menos por parte de la élite que dio el golpe. Pero sí podemos hacer una relación en esta inconformidad de la presencia francesa a partir de estos golpes. Insisto, la mayoría de los líderes lo que han dicho es que están en contra de esas políticas neocolonialistas de Francia, esa condescendencia, ese paternalismo, y que ya no, o sea, que quieren poner un alto a toda esta situación. En el caso de Gabón en particular, Ali Bongo, por ejemplo, tenía más de 40 propiedades en Francia. Entonces vemos cómo la corrupción de estos regímenes es apoyada por Occidente en ciertos contextos, cuando se les permite beneficiarse. La relación también desigual en Francia la podemos ver con la extracción de las riquezas. Prácticamente todos estos países dependen de la extracción de materias primas que muchas veces ni siquiera benefician a la población. Y acá tendremos que tener cuidado porque no es que yo esté proponiendo que la extracción de riquezas sea una apuesta para el continente africano, para el desarrollo, sobre todo considerando este contexto de crisis civilizatoria en el que estamos viviendo, de crisis socioecológica, pero digamos que estas riquezas salen y son llevadas a territorios como el francés y en realidad no benefician a los pueblos locales. Lo podemos ver con el caso de Níger, ¿no? En el golpe de Níger, una de las cosas que salió recurrentemente en la prensa internacional era que
Francia tenía una gran dependencia de las riquezas de uranio que hay en Níger y que frente al golpe perdería esta capacidad de extraer uranio, que el 70% de la energía eléctrica en Francia depende justamente de la energía nuclear. Y para estos desarrollos el uranio es muy relevante y el uranio de Níger es sumamente importante para Francia, ¿no? Entonces, ese era uno de los elementos. En Gabón, algo que podría preocupar a Francia, pues es la extracción de riquezas petroleras específicamente. Vemos la presencia entonces de corporaciones francesas vinculadas con la extracción de estas riquezas. Orano en el caso del uranio, que antes se llamaba Areva, y Total, por ejemplo, en el caso del petróleo. Y entonces el saqueo de estas riquezas, la expoliación, el hecho de que la presencia militar francesa no ha generado bienestar en las comunidades, pues nos permite ir entendiendo también por qué en muchas de las manifestaciones que apoyan a los golpes de Estado rechazan la presencia francesa, ¿no? No solamente es que los líderes militares estén pidiendo que Francia salga del territorio, sino que en algunos territorios también la población está apoyando estas posturas. Y con esto tampoco quiero decir que los golpes de Estado sean una opción. Sin embargo, frente al hartazgo generalizado de las poblaciones africanas, esto está pareciendo una alternativa, lo cual también puede ser complicado, ¿no? Porque cada vez hay más regímenes militares que están llegando al poder y que no necesariamente van a ser benéficos para los intereses de las poblaciones. Una intervención, que es lo que estaban sugiriendo con el golpe en Níger, una intervención que en teoría iba a ser dirigida por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, pues sería realmente una situación muy compleja y difícil para las poblaciones locales. Pero ahí también, justamente con este planteamiento de la intervención de la CEDEAO, podemos ver los vínculos que hay entre esta organización y Francia y cómo en general todos los intereses de esta organización han respondido a los intereses franceses y no realmente a los intereses de la población. Por eso también en el golpe en Níger, por ejemplo, se rechazaban las posturas de la CEDEAO. Por eso incluso en golpes de Estado que se dieron en Burkina Faso, la población salió a reclamar que la CEDEAO quisiera imponer sanciones cuando en realidad decían estaban haciendo lo que la Constitución les permitía. En Burkina Faso en particular, para no hacer como ahí revolver un poco los casos, lo que sucedió en Burkina Faso es que la población en 2014, esto es un golpe anterior a los que se realizaron en 2022, hubo un golpe de Estado en el cual la población pidió que el presidente Compaoré no se reeligiera. Y la CEDEAO, después del golpe, lo que dijo es que iba a establecer sanciones económicas y la población argumentó que la quinta reelección de Compaoré era anticonstitucional y que ellas y ellos tenían como la garantía de la Constitución y podían hacer esa acción, podían sacarlo del poder. Y entonces eso hizo que la CEDEAO ya no pudiera intervenir de manera tan directa, ¿no? Justamente por el argumento legal. Pero digamos, entonces en términos generales, con lo que quiero señalar con esto es que la CEDEAO ha respondido a esos intereses económicos, políticos y militares de Francia y que esta oposición, no solamente de los líderes militares, sino también de la población en general, pues tiene que ver con este hartazgo, esta humillación, ¿no? Es recuperar también la dignidad que ha sido quitada a lo largo de la historia, no solamente durante el proceso colonial, sino durante las independencias también. Y que bueno, aquí hay responsabilidad también de ciertos sujetos políticos dentro de los mismos territorios y eso está generando disputas al interior de los países. Muchas gracias por su respuesta, maestra Elena Franco. Ha sido muy ilustrativa para darnos el contexto para las siguientes preguntas. El conflicto yihadista también ha sido un factor importante para las rebeliones en el continente africano y su descontento con Francia. En este sentido, ¿qué papel ha jugado el grupo Wagner y cómo impacta en la relación entre Rusia y África? Bueno, justamente como estaba mencionando Carlos, el incremento de las muertes debido a grupos o confrontaciones de los denominados grupos terroristas se han incrementado en los últimos años. Francia ha intervenido militarmente en el Sahel desde 2013, primero interviniendo en Malí
con la Operación Serval, y posteriormente esta operación se transformó y tuvo un área de operación mucho más grande con la Operación Barkhane. Lo que ha sucedido a partir de esta injerencia militar es que han proliferado los grupos terroristas y también han incrementado las violencias a partir o orquestadas por estos mismos grupos. Acá tendremos que cuestionar también qué es lo que Occidente denomina como grupos terroristas, pero lo que sí es claro es que la violencia en este territorio, en el espacio donde ha intervenido Francia, se ha vuelto más grande, ¿no? La situación de violencia se ha incrementado. Entonces, tendríamos que señalar eso como un elemento relevante de la aparición de estos grupos o de la proliferación de estos grupos y la presencia francesa, que es una de las cosas que critican las poblaciones en el continente africano y también los líderes políticos o los líderes militares que han dado los golpes de Estado, ¿no? Cuestionan por qué después de prácticamente 10 años las situaciones en la región son mucho más violentas, mucho más agresivas, no hay seguridad, no hay bienestar para las comunidades y bueno, mientras las riquezas siguen saliendo del territorio. Muchos líderes políticos, muchas poblaciones también ven a Wagner como una opción mucho más eficiente. Las poblaciones africanas no es que asuman que Wagner va a ser la que va a transformar su realidad. Consideran de hecho que Wagner es un grupo militar, que es un grupo sumamente violento, que ha cometido ciertas atrocidades, pero también consideran que su presencia es mucho más eficiente. Es probable que la situación de seguridad se regule más fácil con la presencia de Wagner que con la presencia occidental. Y esto tiene que ver quizá también con la forma en la que se han estructurado las economías de guerra en el continente africano, que han sido muy funcionales para los intereses occidentales. Podríamos ver el caso de Libia después de la intervención de la OTAN. Después de esta intervención no ha habido realmente estabilidad en el país, pero esto ha sido benéfico para los intereses de diversas corporaciones, principalmente occidentales, pero no solamente de estas corporaciones, porque se puede extraer petróleo sin ningún pago, sin ningún impuesto, de manera absolutamente ilegal, pero eso ha beneficiado a ciertas corporaciones y sigue favoreciendo las economías de guerra. Entonces la población cuestiona en realidad cuál es el interés de la presencia francesa en el territorio y si en realidad lo que buscan es mantener o seguir reproduciendo los conflictos. Y en ese sentido, por eso asumen que Wagner puede ser una postura mucho más radical y eficiente en la lucha contra los grupos terroristas. Wagner tiene presencia comprobada en Libia, en Malí y también en República Centroafricana. Algunos dicen que probablemente tiene presencia en Burkina Faso, pero esto realmente no se ha podido comprobar. Y bueno, Níger ya ha declarado también abiertamente que aceptará la presencia de las fuerzas de Wagner en el territorio. En República Centroafricana incluso ya se ha creado una escultura, que esto es muy simbólico pero me parece relevante. Hay una escultura en la cual se representa a una mujer como abrazando a sus hijas, a sus hijos, y atrás de ella, protegiéndolas, se encuentran fuerzas rusas. Entonces creo que esto es muy simbólico, pero nos permite entender justamente cómo para ciertos grupos africanos la presencia de Wagner, la presencia rusa, es mejor que la presencia occidental. Esto puede responder a un montón de elementos, ¿no? Pero una de las características, uno de los elementos comunes es que no se piensa a Rusia como una potencia colonial ni imperial. Se asume que Rusia tuvo apoyo a luchas de liberación en el contexto de la Guerra Fría. Se asume justamente que Rusia nunca colonizó el continente africano y entonces esto permite que haya como ciertos vínculos con Rusia y con Wagner, porque a pesar del golpe que dio Wagner dentro de la misma Rusia, en el continente africano Wagner ha favorecido la presencia de Rusia, y también los intereses que tiene Rusia en la zona. Entonces, digamos que la presencia de Wagner es también un ancla para garantizar la presencia rusa en relación con otros intereses. Incluso en relación con Wagner, antes de la caída de la avioneta de Prigozhin, hubo un video que él compartió
y en el cual se afirmaba que Prigozhin estaba en el continente africano. Y él lo que decía es que iba a apoyar al continente africano a liberarse del yugo colonial, y que obviamente también esto iba a potenciar los intereses de Rusia, o bueno, la presencia de Rusia, pero siempre lo plantean de esa manera, como una ayuda, no como un dominio. Sin embargo, algo que tendríamos que señalar, aparte de la violencia que utiliza este grupo y del reclutamiento que ha hecho también de fuerzas africanas, y que bueno, esto reproduce lógicas de violencia en el mismo continente, otra de las cosas que tendríamos que considerar es que la presencia de Wagner ha estado acompañada del saqueo de las riquezas. En ese sentido, me parece que la presencia de Wagner no es diferente a la occidental. Sin embargo, desde la perspectiva de algunos líderes africanos, pues es mejor en este contexto. En República Centroafricana, la ayuda militar, el envío de armas, el combate, pues ha sido cobrado también a partir de el dominio de ciertos territorios donde hay riquezas estratégicas importantes, el control de minas y del saqueo de estas riquezas. Entonces, bueno, la cuestión es que este distanciamiento con Francia, ha generado un vínculo con Wagner, y esto es problemático porque en realidad no se están modificando los términos de enunciación. Cambia el sujeto que está teniendo presencia, ya no es Francia, ahora son fuerzas vinculadas con Rusia, pero en realidad, al menos desde mi perspectiva, la intención no es muy diferente. Gracias por su respuesta, maestra Adriana Franco. Aquí vamos a hacer un pequeño corte, vamos a escuchar En el Librero y regresamos. En el Librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La revista mexicana de opinión pública. ¿Qué es? ¿Qué temas aborda? ¿Dónde la consigo? En esta ocasión les hablaré de la revista mexicana de opinión pública de Carlos Luis Sánchez Sánchez, quien es el director de la misma en su 34ª edición, la cual nos introduce con la breve historia de la opinión pública de América Latina, la POP, fundado por el Dr. Michel Seligson, que es un proyecto de investigación multinacional especializado en el desarrollo, implementación y análisis de estudio de opinión pública y comportamiento. Esta edición tiene como tema el concurso El Barómetro de las Américas en México. El primer artículo, redactado por José Ángel Álvarez Reyes y Rodrigo Castro Conejo, titulado ¿Quién aprueba el matrimonio igualitario en México? Brecha generacional, educación y la ausencia de diferencias partidistas, se evalúa 4 hipótesis para conocer el comportamiento de la opinión pública respecto al matrimonio igualitario después de 12 años de haber sido aprobado en la Ciudad de México. Seguido a este artículo tenemos el declive de la confianza institucional en México, desempeño político o cultural, donde la investigación realizada por Adalberto Robles López analiza la degradación de la confianza de los ciudadanos al gobierno en México desde 2 puntos de vista, el sociocultural y el propio desempeño institucional de gobierno, comparándolas para conocer la causa de esta desconfianza. Más adelante, en 3 diarios y 2 presidencias, un estudio sobre el sesgo partidario en los medios argentinos, por Agustín Prinetti, se propone un análisis a los diarios Clarín y La Nación, en los que se nota una dura crítica al gobierno de Fernández Kirchner y estar a favor del gobierno de Macri. Finalmente, el último artículo de esta revista, realizado por Isabel Punin Larrea y Carlos García Torres, Censura previa en Ecuador, caso Página 12 y la comunicación periodística en el tiempo de elecciones, una situación que ha surgido gracias a la Ley Orgánica de Comunicación del 2013, la cual está manteniendo un control sobre lo que puede y no puede ser mencionado por los medios de comunicación. Recuerda que puedes adquirir esta publicación en el Departamento de Publicaciones de la Facultad, ubicada en el edificio G, planta baja, o en la librería de la Facultad, ubicada en la planta baja del edificio C, a un costado de la cafetería, o también puedes escribir un correo electrónico a suscripciones@politicas.unam.mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Brandon Rodríguez y hasta la próxima.
Estamos ya de vuelta en Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Recuerden que si este episodio lo están viendo en redes sociales, pueden buscar los episodios anteriores en nuestro canal de YouTube, así como en Spotify. No olviden suscribirse, regalarnos un like y compartirnos entre sus amigos, amigas y familiares. También nos pueden seguir en Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. Continuamos analizando el tema de Rusia y África, el mundo multipolar, parte 2, y para ello continuamos con la conversación con la maestra Adriana Franco. Maestra, en la reciente cumbre Rusia-África, celebrada en julio, se discutió la posibilidad de proporcionar armas, alimentos y condonación de deudas a cambio de fortalecer las relaciones diplomáticas y el apoyo en el conflicto con Ucrania. ¿Cómo cree que estas dinámicas podrían influir en la geopolítica de la región africana? Durante los últimos años, la presencia rusa y la presencia también de China, de hecho, como otro actor relevante, ha sido bastante significativa. De hecho, se ha incrementado. En términos económicos, vemos una presencia más fuerte de China a partir del siglo XXI, pero en términos militares ha habido un incremento de la presencia rusa, sí, a partir del siglo XV, pero específicamente a partir de 2014, justamente cuando se da la anexión, ocupación del territorio de Crimea. Entonces, podemos darnos cuenta cómo también esta conflagración, como a nivel más internacional, en donde se territorializan estas disputas entre Estados Unidos y Rusia en ciertos territorios, como puede ser el ucraniano, pues también se llevan a otras regiones del mundo, como puede ser el continente africano. A partir de 2000, Rusia comienza un acercamiento con el continente. De hecho, ya para 2005 hace visitas oficiales Vladimir Putin, que en ese momento también era presidente, en Egipto y en Sudáfrica. Y a partir de ese momento también despliega algo que se vincula con estos acuerdos de la cumbre entre Rusia y África, que fue el despliegue de un programa Deuda por Desarrollo. También en esos momentos Rusia condonó la deuda de varios países africanos con la intención justamente de fomentar cierta vinculación y bueno, con el lema de desarrollo. Para Rusia es fundamental el continente africano en dos esquemas principalmente, o hay dos mercados que le importan mucho a Rusia en relación con el continente africano. Uno es el mercado energético y otro es el mercado de las armas. El mercado de las armas es significativo porque en realidad muchas de las armas que llegan al continente africano vienen de Rusia. Solo para dar un dato, en 2022, 49% de las importaciones de armas que llegaban al continente africano provenían de Rusia. Muchas de estas se dirigen a Argelia en particular, porque todo el norte de África va a ser una zona muy importante para los intereses rusos. O sea, la región de Asia Central es muy importante para Rusia, pero eso se extiende justamente hasta el norte de África. Entonces, por eso tiene mucha cooperación con Argelia, con Egipto, con los países del norte del continente. Y también tiene un acercamiento muy fuerte con Sudáfrica, que es una de las principales economías del continente africano. En la actualidad, Rusia tiene una base militar en Eritrea, pero ha habido negociaciones y se asume que se están construyendo también bases en República Centroafricana, Egipto, Madagascar, Mozambique y Sudán. Entonces, estamos viendo cómo se incrementa esa presencia militar. Francia ya mencionaba algunas de las bases que tiene, ¿no? También tiene en Djibouti. Estados Unidos, la base permanente que realmente reconoce en el territorio está en Djibouti, aunque cada vez hay más presencia de este tipo de bases y otras más pequeñas y ligeras a lo largo del Sahara y el Sahel y bueno, en todo el continente africano también. China, de hecho, también tiene una base militar en continente africano, a pesar de que su presencia parece estar más relacionada con lo económico. Tiene una base en Djibouti. En Djibouti prácticamente hay bases de un montón de países, un montón de potencias. Francia, Estados Unidos, China, incluso Japón está por ahí, ¿no? Pero bueno, entonces Rusia también comienza a posicionarse y a tener puntos de anclaje, nodos estratégicos para la movilización de sus fuerzas militares dentro del continente africano.
Como decía, los actores quizá económicos con los que más se vincula son Argelia y Sudáfrica, y en términos del mercado energético, pues justamente la extracción de riquezas como el gas, en el caso de Argelia, van a ser muy importantes, pero ahora con lo que está pasando en Níger, también la posible presencia de empresas o de ciertas corporaciones vinculadas con la energía nuclear rusas, pues seguramente va a ser relevante. Algunas y algunos han dicho que los golpes de Estado en el continente, estos últimos golpes, han sido orquestados o dirigidos por Francia. A mí no me gusta pensarlos por Rusia, perdón, no por Francia, por Rusia. A mí no me gusta pensarlo de esa manera porque me parece que eso reproduce discursos coloniales y pareciera entonces que las poblaciones del continente africano no tienen capacidad de acción o capacidad de agencia para movilizarse y para demandar ciertas cosas. En ese sentido, me parece que los golpes, que los movimientos sí surgen de las necesidades de ciertos grupos africanos, que no es algo homogéneo, también no es que todas y todos apoyen los golpes de Estado. Hay una legitimidad generalizada, pero digamos no hay un consenso general de estos golpes. Pero creo que Rusia sí está aprovechando estos movimientos para obtener cada vez más presencia en el continente. Entonces, en relación, por ejemplo, con el mercado energético, no solamente le interesa ahora el gas, sino que también podría pensar en el uranio. Rosatom, que es una empresa estatal de energía nuclear rusa, promete que en la construcción de los reactores va a proporcionar el uranio que necesita. Y tiene varios acuerdos ya con diversos países para construir reactores nucleares. Entonces, para la construcción de estos reactores se necesita uranio, ¿no? O bueno, para el funcionamiento de los reactores se necesita uranio. Entonces, a pesar de que tiene acceso a fuentes de uranio, tener más acceso en el territorio nigerino, pues puede ser algo benéfico para los intereses rusos. Por otro lado, también en relación con Rusia, podemos ver cómo comienza a realizar ejercicios militares con países del continente africano. Esto es algo que hacen mucho países como Francia o Estados Unidos. Pero de hecho, en 2023, en febrero de este año, se realizó un ejercicio naval entre Sudáfrica, China y Rusia, ¿no? Entonces ahí podemos ir identificando también las formas, las maneras en las que se está estructurando el poder en la dinámica internacional y cómo se va territorializando en el continente africano, ¿no? Cómo grandes dinámicas también se materializan en el continente africano. Y hay algunos que dicen que una de las empresas como subsidiarias vinculadas con Wagner, que es la agencia de investigación de Internet, ha hecho muchos esfuerzos por garantizar que las poblaciones africanas no sigan apoyando a Estados Unidos y a Francia. A mí me parece que no necesitan mucho, ¿no? Probablemente sí hay un trabajo político, simbólico, mediático para poder realizar esto, para ir modificando la forma en la que algunas poblaciones africanas ven la presencia de Francia y de Estados Unidos, pero me parece que Rusia o que Wagner en particular no necesitan mucho para que haya esta transformación, ¿no? O que haya este rechazo a la presencia occidental. Pero bueno, tenemos esta presencia también. Y en relación específica con lo que pasa en Ucrania, creo que este tipo de acuerdos también puede ir generando mayor vínculo. De hecho, desde antes, ya en la resolución de Naciones Unidas de 2023, que no era vinculante, pero que pedía la salida de Rusia de Ucrania, hubo 7 países que estuvieron en contra de la resolución. Y entre estos países están Eritrea y Malí. Y bueno, yo les decía que en Eritrea hay una base militar rusa, ¿no? Entonces vamos viendo cómo se van generando estos vínculos. Y Malí, justamente después del golpe, después de haber pedido que salieran las fuerzas francesas, pues el vínculo que han tenido con Rusia y específicamente con Wagner ha sido significativo. Por otro lado, de las 32 abstenciones que hubo en esas votaciones, 15 de ellas fueron de países africanos. Entonces creo que sí, ¿no? Que estas posturas o estos planteamientos, estos acuerdos, estas negociaciones pueden ir generando mayores vínculos, porque además algo que sí han sabido hacer muy bien los rusos, y en este caso Vladimir Putin, es tratar a las poblaciones africanas
desde una estructura horizontal, aunque al final se beneficien de manera desigual, pero sí considerarlos como iguales, ¿no? Algo que han exigido los líderes africanos en relación con Francia, y que Francia y sus líderes se encargan de fortalecer esta narrativa de que los países africanos no sobrevivirían sin Francia. De hecho, frente a todas estas presiones de los golpes de Estado, Macron ha declarado hace muy poquito que sin la intervención de Francia en el Sahel, a partir de la operación Serval y Barkhane, los países africanos como Malí, Níger y Burkina Faso ya no existirían. Entonces, Rusia ha hecho eso también, ¿no? Ha hecho un mejor trabajo en lo discursivo y en lo simbólico que lo que ha hecho Francia. A pesar de que los líderes africanos, insisto, han pedido dignidad y han pedido un trato de igualdad por parte de Francia. Entonces, claro que este tipo de cumbres y estas relaciones que se han gestado entre Rusia y los países del continente africano, seguramente van a influir también en la geopolítica regional del continente, pero también vamos a ver resonancias en la geopolítica internacional. Muchas gracias por su reflexión, maestra Adriana Franco, y con esta siguiente pregunta vamos cerrando este episodio. El pasado 23 y 24 de agosto se llevó a cabo la 15ª cumbre del BRICS en Johannesburgo. ¿A qué acuerdos se llegaron y cómo estos traerán beneficios específicamente para los países africanos que pertenecen a esta asociación? Bueno, en primer lugar tendremos que decir que en esta ampliación de los BRICS, pues se van a incluir 2 países africanos, ¿no? 2 países están invitados justamente a ser parte de esta ampliación, y eso ya implica que haya mayor presencia, porque anteriormente solamente era Sudáfrica la que tenía presencia en este grupo de países emergentes. Hubo varias cosas que se estuvieron dialogando, hubo varios acuerdos. Me voy a centrar como en acuerdos que están vinculados o que se pueden relacionar de manera mucho más directa con el continente africano. En principio, adoptar monedas nacionales en el comercio me parece que esto es muy relevante para los intereses de los diferentes países del sur y que podría ser un golpe fuerte para la estructura del sistema internacional. En ese sentido, también otra de las cosas que pidieron, otro de los acuerdos, es exigir reformas en las instituciones multilaterales, ¿no? Específicamente, podríamos decir lo que ocurre en el Consejo de Seguridad, donde no hay representación en realidad de países africanos en estas decisiones y que generalmente el Consejo de Seguridad es el que aprueba intervenciones militares. Eso ocurrió en Libia, ¿no? En Libia en realidad pasó la resolución que aprueba la intervención porque Rusia y China se abstuvieron, pero los demás países votaron a favor de la intervención. Entonces el hecho de que hubiera un país africano probablemente hubiera podido plantear una dinámica distinta. Y esto tiene que ver no solamente con estas instituciones multilaterales más vinculadas con Naciones Unidas, sino también una crítica a los organismos financieros internacionales y la dependencia que crean, ¿no? Entonces, adaptar monedas nacionales me parece algo sumamente relevante. También en las resoluciones se mencionó la preocupación por lo que está ocurriendo en el Sahel, la situación de violencia en el Sahel, en Sudán y en Libia. Y bueno, creo que esto podría permitir buscar otro tipo de negociaciones, que no sean solo la intervención militar, que es la propuesta por excelencia de Occidente. Otro elemento que me parece sumamente relevante de los acuerdos de los BRICS es el reconocimiento de la lucha del Sáhara Occidental. El Sáhara Occidental fue una colonia francesa que después fue ocupada por Marruecos y Mauritania y que bueno, en la actualidad todavía sigue siendo ocupada por Marruecos. La población se levantó en armas nuevamente después de haber tenido un acuerdo de paz en el que se tendría que haber garantizado un referéndum que nunca se llevó a cabo y que seguían manteniendo o garantizando la ocupación del territorio por parte de Marruecos. Entonces se reconoce también esa lucha, ¿no? Como que los temas del continente africano aparecieron mucho más en estas resoluciones. También resaltaron la relevancia del papel del nuevo Banco de Desarrollo y sus funciones, ¿no? Lo que podría implicar, y que si sale de las lógicas de la deuda impuesta por los organismos financieros internacionales occidentales, pues creo que también puede ser una opción para ciertos países, ¿no? Ahí se tendría que pensar
seguramente en economías distintas, pero bueno, la estructura de los BRICS me parece que no va a dar para eso, ¿no? Sería como un elemento positivo para las economías africanas, pero me parece que ahí sí no va a poder trascender esta postura porque se sigue pensando en el desarrollo y en el crecimiento desde una lógica de incremento del Producto Interno Bruto, y esto en realidad pues no va a generar una transformación en las dinámicas, y me parece que tampoco en las relaciones de subordinación que se tienen con la naturaleza, a pesar de que sería importante señalar que aunque no fue una resolución, Luis Ignacio Lula sí mencionó que rechazan el colonialismo verde, y esto me parece relevante porque en general el continente africano se ha planteado como una zona paradisiática en la cual todavía se pueden extraer riquezas que son fundamentales para el desarrollo de la energía renovable en otros espacios territoriales, ¿no? Y entonces se ha garantizado o se ha mantenido esto que ha sido denominado como colonialismo verde, porque se está manteniendo una subordinación del territorio, se sigue pensando en África como un espacio de riquezas que pueden ser aprovechadas para la transición energética, ¿no? Cuando en realidad se siguen reproduciendo las mismas violencias y lógicas pues de las energías de los combustibles fósiles. Y que bueno, ese es otro debate en relación con las energías renovables, pero eso no compete a este planteamiento específicamente. Mencionaron también que favorecen la solución pacífica del conflicto en Ucrania, y esto es relevante porque, bueno, también en relación con la otra pregunta que se hacía, muchos de los países africanos no están a favor de las sanciones económicas porque muchos de ellos han sufrido esas sanciones económicas y saben entonces que estas sanciones económicas no se usan en realidad para garantizar el bienestar de la población, ¿no? O que no afectan a las grandes élites, a las grandes corporaciones, como en teoría deberían de hacerlo, sino que afectan a la población en su conjunto. Entonces, los pueblos africanos no están a favor de las sanciones económicas, por eso, porque además señalan que desde la lógica occidental estas sanciones han sido muy discrecionales, y cuestionan por qué durante el régimen del apartheid no se implementaron sanciones desde un inicio y por qué ahora quieren que los pueblos africanos apoyen la implementación de sanciones en otros territorios. Para ellas y para ellos la guerra tampoco es la solución, no es que estén a favor del conflicto entre Ucrania y Rusia, pero sí consideran que debería de haber una solución negociada, un acuerdo, ¿no? Y entonces algo que se ha propuesto en los BRICS es justamente, o algo que se propuso, algo que se mencionó, es negociar para llegar a una resolución. Dentro de los BRICS pues hay posturas también que a lo mejor no van a llegar a acuerdos, ¿no? Posturas de mayor acercamiento hacia Estados Unidos, como podría ser la postura india, y posturas de más rechazo, como podría ser el caso de Rusia. De hecho, se hizo la reunión en Johannesburgo y Vladimir Putin no asistió porque la Corte Penal Internacional pues tiene... Sudáfrica hubiera tenido que acatar la orden de la Corte Penal de la Corte Penal Internacional y hubiera tenido que detener a Vladimir Putin. Y esa es otra de las cosas que también critican los pueblos africanos. El hecho de que prácticamente a todos los líderes que ha juzgado la Corte Penal Internacional son negros. Vladimir Putin evidentemente no lo es, pero no ha sido juzgado. Y bueno, quienes han sido juzgados, pues sí hay ahí como una cuestión racial dentro de la institución de justicia a nivel internacional. Entonces, me parece que estos acuerdos sí pueden ser beneficiosos para los países africanos y bueno, ahí también tendríamos que ver cuál es la participación que comienzan a tener. Maestra Adriana Franco, le agradezco mucho haber aceptado la invitación para compartirnos sus reflexiones acerca de este tema tan interesante en el podcast de la Facultad, Construyendo el Debate. Bueno, muchas gracias nuevamente, Carlos, por la invitación. Fue un placer poder estar acá y pues los estaré escuchando en las siguientes emisiones. Saludos. Y también quiero agradecer a nuestro público de haber llegado hasta este punto del podcast. Por favor, compártenos entre sus amigos y familiares. Recuerden que todos los lunes tenemos un episodio nuevo con nuevos invitados y nuevos temas que reflexionar.
Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. También recuerden que estos episodios los pueden encontrar en la página Cultura con Polacas, que está en el sitio web oficial de nuestra facultad. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. En la producción, su servidor, Carlos Correa. Edición y ensamble, Sofía Gamboa. Asistentes de producción, Mariel Cabello y Sofía Gamboa. En la producción de cápsulas informativas, Sofía Gamboa y Jacqueline Hernández. Diseño e imagen, Ángela Alemán. Se despide de ustedes Carlos Correa Escajadillo. Que tengan una excelente noche. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicana Política. estábamos esperando esto hacia Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una política Cultura. negacionista. Ser vistoso. Opina, argumenta, Controvertido. analiza. Que hablar mal de él. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el Debate.